Ya se avecinan las elecciones presidenciales en Perú, un país que presenta una altísima fragmentación electoral, una crisis política que no parece querer terminar y una economía notablemente más estable de lo que a priori debería. Y en este contexto en el que absolutamente cualquiera puede ganar las presidenciales de 2026, uno de los nombres que más suenan para ello es el del hoy exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga. ¿Quién es Rafael López Aliaga? ¿Cuáles son sus ideas? ¿Qué necesita para ganar la presidencia de Perú? Hoy hablaremos de todo ello. Perú atraviesa una situación extremadamente llamativa. Por un lado, su economía es imbatible. Llevan décadas creciendo económicamente bastante, reduciendo la pobreza, y el sol es una moneda fortísima e inusualmente estable. Y por otro lado, estos méritos no son gracias a sus políticos, sino pese a sus políticos. Perú lleva desde 2016 en una crisis política interminable. Ya lo hemos mencionado en otros vídeos. Ha habido 8 presidentes en 9 años, poca broma. Y eso ha llevado, naturalmente, entre otras razones, que ya vamos a analizar en este vídeo, a una masiva fragmentación de la política. Literalmente puede ganar quien sea las próximas elecciones de 2026. Si me postulo, puedo ganar hasta yo. Y por supuesto que hay tropecientos candidatos y ninguno mide más de 15 puntos. No obstante, uno de los nombres que más se ha barajado desde hace años para alcanzar esta posición de poder y llegar a la presidencia en el 2026 es el exalcalde de Lima y empresario Rafael López Aliaga. Así que vamos a analizar quién es este personaje, en qué cree y si puede llegar al poder y por supuesto qué tiene que hacer para ello. Rafael López Aliaga. Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla, más conocido como Porky por motivos que no voy a detallar, es un empresario y político peruano. Ha sido regidor de Lima, presidente de Solidaridad Nacional, presidente de Renovación Popular y alcalde de Lima desde 2023 hasta hace apenas un par de meses. Su carrera política empezó en Solidaridad Nacional, a las órdenes de su entonces líder Luis Castañeda. Solidaridad era un partido fundamentalmente integrado por tecnócratas pragmáticos de clase media, opuestos al socialismo y al fujimorismo y que compartían ciertas ideas proempresariales y de libre mercado. Fundamentalmente eran algo que me recuerda mucho al PRO, pero con infinito menos éxito. Y su líder era Luis Castañeda, que era a su vez el jefe de Rafael López Aliaga. Castañeda era un tipo bastante popular que ya desde entonces había logrado que Solidaridad Nacional tuviera como bastión principal a Lima. ¿Por qué? Porque el propio Castañeda fue 3 veces alcalde de esta ciudad, 2 de ellas de forma consecutiva y en todas las ocasiones con resultados extremadamente aplastantes en las elecciones. Aunque es verdad que en su tercera periodo como gestor de la capital de Perú fue mucho menos popular que en los 2 previos, y aunado al hecho de que se había visto altamente implicado en el caso Odebrecht, fracasó en su intento de llegar a la presidencia en el año 2016. Posteriormente, tras las elecciones congresales extraordinarias de 2020, Solidaridad Nacional se estrelló brutalmente contra el suelo. Todavía estaba bajo la época de liderazgo de Luis Castañeda, por lo tanto todas esas derrotas consecutivas se las comió su líder, Luis Castañeda. Fue este el punto de inflexión de Solidaridad Nacional. A partir de aquí terminó la era Castañeda y comenzó la era López Aliaga. Ya con Porky como presidente de Solidaridad Nacional, entendió que el partido precisaba urgentemente un viraje estético e ideológico. Abandonó el amarillo pollito y adoptó un celeste provida, abandonó el solecito y adoptó una R gigante de Rafael, y a nivel ideológico pasó del pragmatismo y la tecnocracia a la más pura definición ideológica. A partir de ese punto iba a ser un partido conservador, anticomunista ferviente, evangelista y moralista, fundamentalmente moralista. Había nacido Renovación Popular. En las elecciones de 2021, Rafael López Aliaga se presentó ya con su nuevo hijo, con su nueva creación, a las presidenciales. Y aunque es verdad que no pasó a la presidencia, no pasó al balotaje, ni ganó las elecciones, ni muchísimo menos, sí que llamó bastante la atención, con su discurso frontal, combativo contra la izquierda, posicionándose como una derecha un poco más outsider, y por supuesto que toda la prensa nacional e internacional hizo la típica caricatura que suelen hacer de los líderes conservadores a nivel mundial.
En el caso particular de estas elecciones consiguió el tercer lugar, el 12%, que es verdad no le alcanzó para llegar al balotaje, pero le sirvió bastante para empezar a construir su propia plataforma rumbo a las presidenciales de 2026. En estas elecciones, que ya son el próximo año, dentro de nada, va a contender junto a Norma Yarrow y John Malpica como fórmula para la vicepresidencia. Y aunque no gane las presidenciales, de todas formas va a poder asumir como senador. A nivel ideológico, Porky me genera sentimientos encontrados. Por un lado, es un conservador a carta cabal en materia social. Defiende el rol tradicional de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, el rol de las Fuerzas Armadas como núcleo fundamental de la defensa nacional, es antifeminista, es antiprogresista, suscribe la idea de batalla cultural y pone muchísimo énfasis en el derecho de la vida del nasciturus, es decir, el niño por nacer, como sujeto jurídico de derecho. En materia económica, sin embargo, no nos pensemos por asociación que Rafael López Aliaga es un liberal, ni muchísimo menos. De hecho, él, aunque no es socialista, está bastante a favor de que el Estado intervenga en la economía para garantizar que las personas puedan tener acceso a la justicia social. Porque sí, López Aliaga cree en la justicia social. Ya digo, no es exactamente un socialista, pero tampoco es un neoliberal. Hay mucho, bueno, como los rojos le llaman, ¿no? Un neoliberal. Ni muchísimo menos. De hecho, hay varios liberales, como Rafael Belaúnde, que lo han descrito como un corporativista. Y lo cierto es que Porky cree bastante en la doctrina social de la Iglesia, que es frecuentemente interpretada como la necesidad de que el Estado intervenga en los mercados por motivos morales y de caridad, con la pasta ajena, por supuesto. Pero no me creáis a mí, dejemos que el propio Rafael López Aliaga, en entrevista con Miklos Lukács, se defina política e ideológicamente. Aquí tiene que estar primero la vida, primero tiene que estar la familia, primero tiene que estar la libertad, la justicia social. No le va a gustar eso a muchos libertarios, pero tiene que haber esa opción preferente, más no excluyente, por los que menos tienen. Tiene que haber punto medio entre ese comunismo salvaje, asesino, ¿no? Ladrón. Probadamente. Y también contra ese capitalismo brutal, donde el mercado arrasa todo y no hay control para nada y se permite el monopolio, el oligopolio. Personalmente, y mis suscriptores seguramente ya lo sabréis, Porky no es mi candidato. Aunque es verdad que pienso que puede hacer un buen trabajo en caso de llegar al poder, me sigue desconcertando notablemente su ideal económico y espero que lo pueda refinar en el futuro, especialmente porque el propio Porky es empresario. Pero aún dentro de lo posible, dentro de lo factible, dentro de los candidatos que más posibilidades tienen de ganar la presidencia de Perú en 2026, sigo pensando que es el que potencialmente puede hacer un mejor trabajo en ese cargo. Siempre y cuando logre llegar a la presidencia, por supuesto. ¿Porky, presidente? Porky es el actual favorito para ganar la presidencia de Perú. Todas las encuestas lo dicen. No obstante, eso no quiere decir ni que Porky tenga la elección ganada, ni que sea un mero trámite, ni muchísimo menos. De hecho, para todos y cada uno de los candidatos, incluido Porky, estas serán unas elecciones de lo más difíciles. Por supuesto que para Porky lo es un poquito menos, porque tiene cierta plataforma electoral de la que ya vamos a hablar, pero no deja de ser una labor de lo más complicada. Así que vamos a analizar cuál es la mejor estrategia electoral para que Porky logre ser el próximo presidente del Perú. Primero hay que entender cuál es el panorama actual, el panorama que enfrenta la política peruana. Una política sumamente fragmentada, sumamente dividida. Y esto se debe principalmente a un concepto que ya he mencionado en anteriores vídeos, que es un concepto muy interesante. El de la hegemonía monopersonalista o bipersonalista. Absolutamente nadie ha sido capaz de consolidar una hegemonía monopersonalista en el Perú en este siglo. Es decir, Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala no crearon una hegemonía en torno a ellos, se conformaron con ser meros gestores de la relativa bonanza de Perú, y el resto de presidentes de 2016 hasta acá ni siquiera han logrado tener un mandato completo. El único presidente que realmente logró conseguir una hegemonía monopersonalista en el Perú y por lo tanto aglutinar a la política a favor o en contra de él ha sido Alberto Fujimori, y terminó hace 25 años. Y hoy por hoy hay muchísima más gente que odia al fujimorismo, que por lo menos nunca los votaría, que gente que sí, que gente que los ama.
Es por esta razón que la política peruana está tan fragmentada, porque no hay un norte que pueda seguir. Cada quien es como un cuadro de Pollock, son pequeños partidos políticos que van más o menos a su bola y por tanto no hay una dirección concreta de la política peruana. Eso tiende a la fragmentación, naturalmente. Es por esta misma razón que en este caso en particular no importa demasiado la imagen positiva y negativa que tenga cada candidato, sino simplemente cuánta gente lo apoya y cuánta gente lo conoce. Porque cualquiera podría pensar, como en cualquier otro país, que se pondera la imagen positiva y negativa y con base en ello se determina que si una persona tiene demasiada imagen negativa no tiene futuro en la política, lo cual no es así. Debido a lo fragmentada que está la política peruana, si tú tienes un 20% de imagen positiva y 80% de negativa, pasaste al balotaje. Y esa va a ser la gran clave de toda esta batalla. El objetivo central de López Aliaga y de cualquier otro candidato va a ser pasar a la segunda vuelta. Y es aquí donde está la batalla. Y por esa razón, porque, bueno, parte con una ventaja notable. Y es que, a diferencia de, por ejemplo, el Fujimorismo, o Perú Libre, o Avanza País, su partido Renovación Popular no quedó demasiado pegado al sumamente impopular gobierno que ya terminó de Dina Boluarte, sino a la propia figura de Porky como alcalde de Lima. Y aquí tenemos que hablar de lo más importante de todo este proceso previo a 2026. La batalla por Lima. Tanto Porky como el resto de los políticos peruanos sabían que la batalla por Lima en 2023 iba a ser la madre de todas las batallas. ¿Por qué? Pues porque Perú es un país extremadamente centralista. Por mucho que no todo es Lima en Perú, gran parte de la gente sí que vive o trabaja en Lima. Y por lo tanto, cualquier alcalde de Lima es mucho más conocido por todo el país que el gobernador de cualquier otro departamento, por muy buen gobernador que éste sea. Es así que, como ya hemos establecido, si lo importante es tener un fuerte piso electoral, un alto piso electoral, Lima era la mejor opción. Y por esa razón la batalla por Lima en 2023 fue tan encarnizada. Para que nos hagamos una idea, de todos los candidatos a la alcaldía, que también estuvo sumamente fragmentada, Tres candidatos presidenciales de 2021, Rafael López Aliaga, George Forsyth y Daniel Urresti, fueron los tres mayores personajes en cuestión de porcentaje de voto. Y al final López Aliaga consiguió por muy poquito margen conseguir este codiciado escaparate que le ha permitido agrandar su caudal electoral y su capital político de cara a las elecciones del próximo año. Ya como alcalde de Lima, su gestión ha sido buena, tirando a mixta. Por un lado ha sido bastante popular principalmente por sus obras, porque ha sido un alcalde de estos que le meten caña al tema infraestructura y a la gente en general le gusta eso, especialmente en una ciudad como lo es Lima. Y por esta razón ya podemos ver que, bueno, como presidente es muy probable que sea de esos presidentes obreros que le meten muchísima pasta al tema del gasto público en infraestructura. Y por otro lado ha tenido, bueno, ciertas controversias, no necesariamente por cuestiones de corrupción, sino más bien por una cuestión logística. Por ejemplo, una de las más recientes, la que ocurrió con la empresa Brookfield que operaba peajes de Lima. Sucede que esta empresa fue relativamente boicoteada por Rafael López Aliaga y por la alcaldía de Lima en general, lo que llevó a su quiebra y a la posterior demanda de la alcaldía ante un tribunal por parte de Brookfield. Por supuesto que porque ha defendido que esto se debió principalmente a que era una empresa corrupta y que la licitación estaba mal hecha y por lo tanto pues había que ser frontales contra la corrupción, y estoy absolutamente de acuerdo, pero la vía para ser frontales contra la corrupción es siempre la institucionalidad, porque si uno rompe categóricamente con los contratos ya establecidos, eso genera un pasivo de credibilidad para la institución que uno está manejando, en este caso la alcaldía de Lima. Así que esperemos que esto no se repita en una eventual gestión de Rafael López Aliaga como presidente, porque un país que no respeta los contratos previamente firmados es un país que encuentra mucho más difícil ganar credibilidad en el mercado internacional. Uno de los pilares fundamentales del capitalismo es el respeto por los contratos, y si hay un contrato que está mal hecho, lo que se hace es llevarlo a los tribunales, no boicotearlo para que te lleven a ti a los tribunales. En cualquier caso, y más allá de este notable escándalo, lo cierto es que su desempeño en general en el cómputo global ha sido relativamente bueno. Ahora bien, porque tiene bastante capital político en Lima, y eso es innegable y no es nada despreciable,
pero en el resto de departamentos es mucho más débil, por lo menos comparativamente con su popularidad en Lima. En el norte y muy especialmente en el siempre Sociata Sur, carece de demasiada gente que lo apoye y es ahí donde realmente él tiene que ir a pescar. En el resto de departamentos de Perú, en aquellos departamentos que le son ajenos, por supuesto que tiene que consolidar su base electoral, pero si va a por otros departamentos es mucho más sencillo que pase al balotaje, y que recordemos es la primera y más importante misión de López Aliaga para las elecciones. Ya en el pasado, las recientes elecciones presidenciales de Perú nos han demostrado en la carne, en la piel de Lourdes Flores, de PPK, de Hernando de Soto y del propio Rafael López Aliaga, nos han demostrado que no vale con ganar en Lima, que por muy bien que te vaya en la capital y por muy poderosa y poblada que sea la capital, si no ganas en otros departamentos no vas a pasar al balotaje y vas a quedar relegado a ser la tercera o incluso cuarta fuerza. Así que ese va a ser el principal objetivo de Rafael López Aliaga para esta contienda. Y aquí viene lo más importante, porque no solamente es cuestión de ir a conquistar otros bastiones, sino de conquistar electores. Y su misión más importante, su mejor y más inteligente estrategia, es buscar fagocitar al fujimorismo. El fujimorismo y el lopezaliaguismo tienen bastantes similitudes, bastantes más de las que a ambos les gustaría admitir. Son relativamente similares en materia económica, en materia social, en materia de orden público, con la salvedad muy importante de que Renovación Popular tiene muchos menos escándalos de corrupción que el fujimorismo y tiene mucho menos antivoto. Por esta razón es mucho más sencillo que Porky gane un balotaje a que lo gane Keiko. Y ahí es donde realmente tiene que ir a atacar, a fagocitar al fujimorismo y eventualmente integrar a los votantes naranjas en su base electoral fija. Si Porky consigue fagocitar al fujimorismo, como menciono, si consigue comérselos electoralmente, pasarían dos cosas. Número uno, que tendría suficiente espalda electoral para llegar a la segunda vuelta y eventualmente tratar de ganar en el balotaje. Y lo segundo, que es más importante, lograría consolidar una hegemonía política y una hegemonía cultural como lo hizo el propio Alberto Fujimori en los años 90. Y con esto, si esto se consigue, no solamente terminaría con la eterna y desgastante fragmentación de la política peruana, sino que podría ampliar su proyecto nacional, su proyecto político, no solo por 5 años, sino por lo menos por 10. Ahora bien, ya en segundo turno, si esto es lo que logra hacer, su ideal sería enfrentarse a Keiko Fujimori, porque en ese caso le pasaría lo mismo que le pasó en su momento a PPK. Aunque a los rojos no les guste, tendrían que votarle a él porque es él o el fujimorismo. De modo que podría concentrar, aglutinar una alta gama de votantes con diferentes perfiles ideológicos en segundo turno sin la necesidad de rendirle cuentas a ninguno de estos sectores. Es perfecto. No obstante, si él termina por seguir esta estrategia que yo planteo, que considero que es la mejor estrategia para que pueda llegar a ganar la presidencia de Perú, es decir, fagocitar al fujimorismo, a priori no debería enfrentarse a Keiko Fujimori en segunda vuelta, porque esto se convertiría en un juego de suma cero para ambos partidos. Es decir, cuantos más votos gane Rafael López Aliaga, más votos va a perder Keiko Fujimori. Y en este sentido, lo ideal, dentro de lo razonable, sería que Rafael López Aliaga se enfrente a un candidato de izquierda dura, como lo fue en su momento Pedro Castillo, o cualquier candidato que ponga el Frente Amplio, o Juntos por el Perú, o cualquiera de estos partidos. ¿Por qué? Porque entonces estaría confrontando a su enemigo natural, a su enemigo predilecto, el terruquismo, el caviarismo y formas de izquierda varias. Y si esto se consigue, si Rafael López Aliaga consigue llegar al balotaje, así sea por poco margen, contra un candidato de izquierda dura, todavía con el fantasma de Pedro Castillo presente, en teoría, debería estar ganando las elecciones en el balotaje. Conclusión. Porky no tiene absolutamente nada ganado. Ninguno de los candidatos tiene nada ganado aún. Aún falta muchísimo trabajo por hacer, aún tiene muchas cosas que refinar, así que todavía no ha terminado la elección. No obstante, de todos los candidatos que se presentan a esta elección, Porky debe ser el que más encaminada la tiene, el que más probablemente gane las elecciones de 2026. Y si consigue absorber el voto fujimorista y capitalizarlo, y además consigue ampliar su base electoral en el norte y en el sur y mantener la que ya tiene en la capital y en los otros departamentos donde es más popular, es mucho más probable que consiga avanzar al balotaje
y ya ahí será otra elección muy diferente. Personalmente, a pesar de que coincido con varias cosas de las que él plantea, especialmente en clave social, no es mi candidato. Hay varias cosas de él, especialmente en materia económica, que no me gustan, aunque es verdad que considero que puede hacer un relativamente buen trabajo, y yo lo apoyaría en una eventual segunda vuelta contra un candidato de izquierdas. No obstante, no es mi candidato. Mi candidato es más bien un muerto fresco. Pero de eso hablaremos en un próximo vídeo. Espero este vídeo te haya resultado interesante, muchas gracias por tu atención y sin más que decir, libertad y vida.